Entonces ahí, como que para darles como un spoiler de lo que se viene, el Open Banking también implica trabajar con los bancos, aunque suene como obvio. Eh, entonces, claro, dentro de esta gama de clientes que trabajamos, tenemos una serie como de productos que ofrecemos, los cuales todos ellos van a tener que ver con el proceso o el producto del Open Banking. En la parte de datos, que es lo que ven aquí al lado, al costado izquierdo, vemos temas de onboarding de usuarios, de servicios de lending o evaluación de riesgo para poder al final comprender mejor al usuario que está pidiendo un préstamo. La conciliación bancaria y validación bancaria, que es el Open Banking propiamente tal, y la segunda parte, que es la parte de pagos, que es donde también está muy involucrado el concepto del Open Banking, que es en la dispersión y en la recaudación de pagos. Pero claro, mucho hablar de los productos de Floyd y poco Open Banking. ¿Qué es el Open Banking y para qué sirve? Que creo que es la pregunta más importante y lo que nos va como a lo que vamos a envolver la conversación hoy día. Es el Open Banking es el proceso por el cual una persona o un usuario, en verdad puede ser una persona o una empresa, de manera bajo el consentimiento de ella, o sea, la persona acepta compartir esto, comparte la información con un tercero, su información financiera, perdón. Esta información financiera finalmente es compartir con alguna empresa o alguna entidad de manera segura, de manera digital y de manera ágil, obviamente, esta información financiera a este tercero que quiere hacer uso de esa información. ¿Para qué puede hacer uso de esta información o para qué sirve el Open Banking? Tenemos cuatro principales razones. La primera es compartir los datos, o sea, querer compartirle a un tercero información acerca de mis productos financieros, cómo está compuesto hoy día mi estructura de deuda como empresa, como persona. Eh, Segundo, impulsa la competencia, el Open Banking, o sea, hoy día a través del Open Banking podemos tener la posibilidad de que nuevos actores entren a competirle a grandes instituciones financieras o de la misma manera, quizás personas o pymes y microempresas que nunca habían tenido acceso a financiamiento, a través del Open Banking sí pueden tener acceso al financiamiento. ¿Por qué? Porque estamos mirando teniendo una mirada distinta de lo que podría ser el financiamiento tal cual como lo conocemos. O sea, si antes nos basábamos 100% en información fiscal, hoy día podemos agregarle una parte de información bancaria. Entonces, de esa manera podemos obtener nuevas formas o nuevas vistas de una misma empresa que nos permite ofrecerle financiamiento. Eh, Tercero, pagos más rápidos. El Open Banking viene también a agilizar todo el proceso de pago, desde lo que es pago a proveedores, que para una empresa, un gran corporativo que tiene, no sé, 1.000 o más proveedores, puede ser un dolor de cabeza y generar mucho error humano el tener que pagarle a esos 1.000 de manera mensual o semanal. Eh, entonces, la conexión vía API a los bancos va a ser fundamental para poder agilizar ese proceso y evitar el error humano. Y lo mismo con la digitalización de la banca en general. O sea, el poder acceder a estos pagos más rápidos va a permitir también agilizar mucho más los procesos. Y por último, que va de la mano con el... Uy, perdón. Ay, no sé qué hice. Vamos un segundo. Perdón, equipo. Error. Ahora sí. Y por último, la parte que tiene mucho que ver con el punto número uno, que es la mejor evaluación crediticia. O sea, cómo finalmente podemos ver información más completa, más detallada y directamente de la fuente, lo cual eso también es un tema muy relevante. Cómo nos aseguramos de que si estamos evaluando a una persona o a una empresa, nos aseguremos de que efectivamente la información que nos entrega viene de la fuente fidedigna y de la fuente real. Entonces, hablamos un poco del Open Banking.
muy a grandes rasgos, ¿no es cierto?, de qué significa, qué es esto de compartir información de manera digital, de manera segura, Buenos pero claro, días. todavía suena como muy en el aire. Y antes de llevarlo como más a lo concreto, me gustaría que le demos una mirada a la regulación actual. Y aquí voy a hacer una comparativa tanto desde el punto de vista de Colombia y en qué está la regulación actual colombiana y cómo se compara o se diferencia con la regulación en Chile y qué cosas quizás han ocurrido antes, qué cosas han ocurrido después, pero que todos van hacia un mismo norte que es justamente potenciar este concepto de las finanzas abiertas, open finance, open banking, etcétera. Entonces, voy a partir por Colombia, por supuesto. Aquí hay como varios, 5 hitos relevantes que entran en la conversación del concepto del Open Banking. Los primeros dos diría que son como los cimientos del ya como involucrar justamente a estas nuevas tecnologías, que son el 2019 con la ley de pagos electrónicos y el 2020 con la ley FinTech. Esas en conjunto finalmente sentaron estas bases para el crecimiento de las fintechs en general en Colombia. Entonces ahí ya podíamos como autorizar el funcionamiento de fintechs para, no sé, wallets digitales, neobancos, y así distintas como digitalización o tecnología financiera que empezaran a desarrollarse en Colombia. Pero de Open Finance o compartir información o seguridad de la información todavía no se hablaba mucho hasta el año 2022 con el decreto, perdón, 1297, en donde ya se empieza a tocar ciertos temas que son relevantes para el concepto del Open Banking o el Open Finance, que es el intercambio de información, ¿no es cierto? Yo les comentaba antes que el Open Banking es yo como usuario le quiero compartir mi información financiera a un tercero. Eh, la parte de iniciación de pagos, o sea, que hablamos de cómo podemos como digitalizar o llevar a más fintech el proceso de pago. Y tercero, la parte de protección de los datos, que yo creo que es el pilar fundamental o el paraguas fundamental para que esta nueva tecnología haga sentido. Hay mucho de regulación, pero hay mucho de seguridad y mucho de confianza, que eso es lo que les voy a comentar en un rato. Entonces, eso es el decreto 297 y el 2024, o sea, ahora, y de hecho hace muy poco, de septiembre de 2024, ya se empieza a establecer los estándares para el Open Finance propiamente tal, en donde va a ser la Superintendencia Financiera de Colombia que se va a hacer cargo de este concepto del Open Finance. Pero claro, todavía, y esto en conversaciones ahí con el equipo de Floyd, ¿no es cierto?, tratando como de agilizar esta operación en Colombia, todavía está como medio incierto porque al parecer hay 18 meses para implementarlo, pero todavía no está muy claro cómo es que se debe realizar esa implementación. Todavía no se está muy seguro de si es que esa implementación va a ser la adecuada para poder justamente desarrollar este tipo de tecnología. Entonces, claro, todavía está en un terreno un tanto incierto, lo cual puede como generar un poco de dudas todavía de este producto, ¿ya? Y aquí, como la diferenciación o hacia la conclusión que quiero llegar, haciendo la comparativa con Chile, es en cómo como empresas, y aquí no quiero quitarle dificultad al asunto, o sea, sí es un proceso y sí es algo que toma tiempo, pero cómo eh, podemos de alguna manera igual, a pesar de que no exista la regulación, podemos como empresas autorregularnos o llevar a cumplir ciertos estándares de seguridad que nos van a permitir de alguna manera desarrollar este tipo de tecnología. Siempre considerando que obviamente hay grandes instituciones financieras que hoy día van a ser muy preocupados por su información. O sea, los bancos hoy día no van a aceptar que llegue una fintech como que por ahí que recién partió y obtenga la información o empiece como a hacer web scraping de su información, sino que es un trabajo colaborativo, es un trabajo que toma tiempo y con eso no le quiero quitar
no quiero decir que es como, pero obviamente partan y háganlo como a su manera, sino que hay que trabajar en la regulación, punto número uno, súper importante, pero también hay que trabajar en esa autorregulación. Y eso es un poco el caso que pasó en Chile, en donde partió en el año 2021 y 2022 con algo mucho más como propio del mercado. El mercado y las fintechs se dieron cuenta de que está esta posibilidad de agilizar el proceso de compartir información, de que está el proceso, o sea, la posibilidad de digitalizar el proceso de pago a través de transferencias bancarias electrónicas. Entonces ahí ocurre el año 2021 que el Banco Estado, que es uno de los bancos más importantes, si no el más importante de Chile, que es el Banco del Estado de Chile, eh, se genera una polémica con bloquear a tres fintechs en particular, Floyd entre ellas, porque dice, oye, están ocupando mi tecnología, veo que hay unos agentes que están entrando que yo no conozco, entonces nos bloquea. Y ahí como que la operación de Floyd como que termina, o sea, de alguna manera. Pero Banco Estado siempre ha destacado mucho por esa mirada a largo plazo, esa mirada emprendedora, a pesar de ser un banco del Estado. Y de hecho fueron los primeros en Chile en digitalizar el acceso a la banca para todos los chilenos. Hoy día tú con tu número de identificador puedes tener una cuenta corriente y con eso al final logró un 80% de bancarización en el país. Entonces, dentro de eso vieron, ok, veo que tú con tu tecnología estás usando mis recursos, te voy a bloquear ahora, pero trabajemos juntos. Y eso entre el año 2021 y 2022 junto con la Asociación de Bancos, FinTech Chile, que es la Asociación de FinTech de Chile, y el Banco Estado desarrollaron justamente como y permitieron este tipo de tecnologías o este tipo de web scraping, lo cual pasa a llamarse ahora como un whitelisting, porque es permitir a fintechs que obtengan la información de su página web, pero con la aprobación, con el consentimiento, por así decirlo, del propio banco. Entonces también vemos que sin haber nada, ni ninguna ley, ni ningún decreto, ya se empieza este trabajo colaborativo. Vale decir que este trabajo colaborativo del 2021 tomó harto tiempo, o sea, Floyd parte el 2019, entonces recién 3, 4 años después pudimos tener como este trabajo juntos. Y después recién, en el año 2023, es cuando se publica la ley FinTech. Entonces, ahí vamos viendo como estas diferencias, en donde, claro, hay empresas que hoy día buscan este trabajo del Open Finance o Open Banking, pero también ahí se va trabajando de manera paralela con la regulación, la ley y el cumplimiento de ciertos estándares mínimos para que esto funcione y que genere confianza en los usuarios. Entonces, ahí es donde se publica la ley FinTech. En octubre se generan distintas mesas de trabajo con la Comisión del Mercado Financiero, que es la Superintendencia Financiera de Colombia, pero en Chile. Y en julio de 2024 se establece la norma de sistema de finanzas abiertas, que esa es la que nos va a decir cómo debemos implementar no solo las fintechs relacionadas al Open Finance, sino que bancos, instituciones financieras no bancarias como factoring, cajas de compensación, etcétera. Cada uno tiene un rol que debe cumplir de aquí a 24 meses, o sea, en julio de 2026, y que eso va a ser lo que va como a llevar como al estrellato el Open Finance para todas las instituciones. Entonces, haciendo un resumen de estos dos países, de los dos países y las distintas maneras que les mencionaba, es, por un lado, podemos trabajar en la regulación, súper importante y es muy necesario, pero por otro lado y en paralelo también está la manera de coexistir y no necesariamente esperar a que esto funcione, sino que demostrar con tecnología, con seguridad y con confianza de que esto igual se puede ir desarrollando. Entonces, ¿qué había previo al Open Finance en los distintos países para que esto pudiera existir? La ley de protección de datos, súper relevante que abarca todo este concepto, la ley de protección al consumidor
y el uso de estándares de seguridad internacional. Hoy día, si es que hablamos de ISO 27000, independiente de que no sean expertos en ciberseguridad, pero alguno ha escuchado de una norma ISO, una certificación ISO de 27000 algo, también ha escuchado. Entonces, sabemos que eso es un estándar de seguridad mundial y que nos permite operar y cumplir con estos estándares que necesitamos. Entonces, claro, trabajar con un nivel de certificación como puede ser la ISO o la PSI Compliance, etc. Segundo, hacking éticos, que finalmente es poner a prueba tu tecnología. Cuando hablamos de Open Banking, decimos tenemos que ser seguros, y sí, no te preocupes, tú ingresas tu contraseña acá y nadie va a ver tu contraseña ni se almacena en ningún lado. Pero ¿cómo sabemos por detrás de que no puede haber una mala intención, de que hay por ahí alguna fuga que nos permita acceder igual a esas contraseñas o a esas credenciales? Entonces, complementar la certificación con medidas de hacking ético y tercero, con un estándar de encriptación que es finalmente hacer más seguras aún las contraseñas, eh, nos permiten no necesariamente esperar a la regulación, sino que trabajarlo en paralelo. Esto un poco más de lo mismo, de acerca de la ISO, de cómo la ISO finalmente nos juega muy a favor a la hora de generar esta confianza. El Open Banking, y antes de seguir con esto, el Open Banking también se basa mucho en generar confianza en los usuarios. Quizás pensando 20 años atrás, nadie hubiera pensado en confiar en una fintech que lleva 2 años operando en el mercado para que me haga un análisis de mi empresa para saber si es que puedo ofrecerle un crédito o no a alguien más. Es curioso creer que en una página web puedo ingresar mis credenciales y con eso ya echamos a andar un robot que hace el análisis María por C. nosotros. María C. Entonces, Ay, dile que no compré mucho pan. Que es que yo compré y mira que no ahí, vino casi nadie. ahí sí. Eh, y bueno, ¿qué es lo que se hace previo a una regulación y a qué es lo que apunta una regulación del Open Banking en general? Partimos por la tecnología antigua, que hoy día la verdad no es tan antigua, se sigue ocupando hasta el día de hoy con fuerza, que es el concepto del web scraping, ¿no es cierto? Que es al final robotizar el acceso a cierta información y traerla, obtenerla de cierta manera y disponibilizarla a terceros que quieren consumir esta información. Entonces, volviendo al ejemplo de yo, que soy Andrés Hortal y eh, quiero evaluar un crédito con algún banco, pero yo tengo cuenta en otro banco, entonces ocupo la tecnología del Open Banking y el Open Banking por detrás entra a mi banco, descarga las cartolas, genera ciertos informes de cuántos son mis ingresos, cuántos son mis egresos, y eso se lo comparto al banco vecino que también quiere ofrecerme un crédito. Entonces, eso es el web scraping. Se complementa mucho o como la versión mejorada del web scraping es el whitelisting, que es finalmente estar en estas listas blancas o empresas autorizadas a hacer web scraping, ¿ya? Y eso es lo que les decía que no es tan trivial, o sea, no es llegar y tocarle la puerta al banco y decir, oye, quiero hacerte esto, y sí, ningún problema, adelante, porque hay también ciertos protocolos, ciertos cumplimientos de estándares de seguridad, como los que les mencioné anterior, etc. Y post-regulación, hacia lo que queremos llegar, es esto, el famoso concepto de conexión por API, en donde si lo hacemos, si lo vemos de manera como sencilla, es la carretera finalmente de los datos, la carretera de la tecnología, que nos asegura que nunca va a haber tráfico, o sea, siempre va a estar súper expedita, que nunca van a haber, no sé, los peajes, ¿no es cierto?, que frenan la operación, sino que siempre está andando al 100. Puede tener ciertas mantenciones, lo cual es normal, pero claro, nos asegura esa estabilidad que busca la gente,
nos asegura la seguridad que busca la gente, porque no, como es conexión directa, no hay ciertos agentes que pueden entrar como a intervenir. Y finalmente potencia la competencia que les mencionaba antes, o sea, nuevos actores pueden entrar, nuevas pymes pueden financiarse, etcétera. Y bueno, que esto para hacer bien como qué es necesario para ser un proveedor confiable de Open Finance, diría que son 4 pilares, que está el tema de, bueno, el último ya lo mencioné harto, que es la seguridad, eso es lo más importante de todo, pero previo también es importante considerar temas de soporte y estabilidad, o sea, si es que nuestra tecnología, si es que le vamos a ofrecer nuestra tecnología a un cliente como un banco, es súper importante que la estabilidad, de que el servicio esté andando, y si es que se cae, que es normal que se caiga, que tengamos un soporte que sea cercano, que sea preocupado en el, en el sentido de agarrar el problema rápido y buscar obtener la solución lo antes posible, que sea transparente con lo que está ocurriendo. ¿Sabes qué, banco, cliente? Es un problema de nosotros, pasamos a llevar una línea del código y estamos viendo qué pasó, o sabes que están ocurriendo ciertas intermitencias, esto es lo que está ocurriendo. Ser detallista, porque el Open Finance viene a ser parte como del core del negocio. Entonces, si eso se cae, nuestro negocio se está cayendo. Entonces, ¿cómo podemos ser lo suficientemente transparentes y ofrecer un soporte bueno para poder que sigan confiando finalmente en esta tecnología? Sobre todo de cara al cliente final, que si entran a un sistema y ven que ocurrió un error o les aparece como un mensaje curioso, vamos a generar esa desconfianza. Y hoy día la situación no está para generar desconfianza. Y por último, les quería mostrar este caso de éxito que estamos trabajando con el Banco Santander. Banco Santander, el Santander Consumer, probablemente tal, que es la entrega de créditos automotrices en Chile, se acercó a nosotros con un problema, con un flujo que no estaba tan automatizado, que era el ofrecer o evaluar créditos automotrices para personas que son dependientes, o sea, que están contratadas por alguna empresa, pero también para aquellos independientes que quizás solo trabajan en base como a pagos por transferencia bancaria. Entonces, claro, no tienen un contrato establecido, quizás no, como están recién partiendo su negocio, quizás generan ingresos que son como no necesariamente fijos todos los meses, entonces va cambiando. Entonces, para ellos desarrollamos esta tecnología de Open Banking, Open Finance y Open Banking. Si ven aquí, tenemos 2 códigos QR. Incluso si quieren escanearlos, también van a poder ver ahí cómo funciona. No les recomiendo, bueno, no van a poder tampoco ingresar con sus credenciales porque no son chilenos, pero a lo que voy es que con esto, este flujo lo desarrollamos en la página web de Santander Consumer, pero también en las distintas sucursales de Santander. Entonces, yo, Andrés Hortal, iba al banco de la esquina de mi casa y justo estaba con ganas de dejar de caminar y quería comprarme un auto. Y está ahí el código QR que dice evalúate en segundos. Y esto lo que hace es enviarle la información directamente vía API a el Banco Santander para que pueda hacer una evaluación que antes podía tomar semanas o incluso meses. Hoy día se demora un par de horas o un par de minutos solo porque realizan la evaluación a través de la conexión con el banco. Entonces, entran el código QR a la izquierda, tiene temas mucho más de temas fiscales, porque al final está todo, son trabajadores dependientes que están con un contrato de trabajo, etcétera. Pero en el de la derecha habla mucho de la conexión con el banco, de al final cómo mostrándole al banco cómo están mis ingresos mensuales, podemos también al final hacer una evaluación crediticia. Eso es lo que tenía preparado. Espero haber
tocado varios temas acerca del Open Banking, del Open Finance. Encantado de que ahora se arme una discusión, de que podamos finalmente, no sé, resolver dudas si es que existen y que lo vayamos conversando y ver qué podemos hacer juntos. Claro que sí, Andrés, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Jairo Contreras. Hola Andrés, hola Catalina. Buenos Hola. días. Hola Jairo, buenos días. Mi pregunta, Andrés, es ¿cómo nace Floyd? Es decir, ¿ustedes simplemente se les ocurre la idea y se acercan a los bancos? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Es decir, si hoy Súper. quisiéramos nosotros ser Floyd, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿cuáles Perfecto. serían esos pasos? Gracias. Perfecto, Jairo. Gracias por la pregunta. Este concepto y Floyd aquí no viene a inventar la rueda para nada. De hecho, si se fijan, el logo de Floyd tiene, bueno, ahí se ve en mi fondo, tiene como dos puntitos arriba. Floyd es una empresa chileno-sueca, ¿ya? Uno de los socios es sueco, porque el concepto del Open Finance y el Open Banking está instaurado hace muchos años en Europa. De hecho, como un ejemplo que me gusta ocupar harto de cómo funciona el Open Banking allá en Europa. Tú para ir a votar en las elecciones presidenciales o lo que sea de gobernador, en vez de mostrar un DNI físico, uno puede votar de manera digital ingresando con sus contraseñas bancarias. Entonces, de alguna manera lo que hacen es pueden verificar la identidad de una persona a través de sus claves bancarias. Obviamente todo en los estándares seguros, pero finalmente si es que logras entrar a tu cuenta del banco, podemos asumir de que eres tú la persona que quiere votar. Entonces, de ahí viene de Europa. El concepto del Open Finance está muy fuerte en Europa, se usa para muchísimas cosas. Y este socio se asoció con Alfonso Mayra, que es el CEO hoy día, y estaban trabajando justamente se conocieron por dos temas distintos, pero es esta experiencia europea con un trabajo en Chile que estaba haciendo muy mecánico, que era el proceso de evaluar posibles como clientes, no para entregarles un crédito, sino que en temas de como créditos financieros no bancarios, era en una como caja de compensación. Entonces, ahí es donde nace esa idea, se ponen a conversar y claro, es justamente traer la tecnología europea a Latinoamérica. Pero, de nuevo, ahí no fue inventar la rueda, sino que fue usar esa tecnología europea. Súper, eso quiere decir que eso nos debería dejar a nosotros, leo yo dos enseñanzas. La primera, deberíamos consultar cómo están en otros países que ya hayan avanzado en esto para poder traer de allá nuevas ideas, ¿verdad? Y Por dos, supuesto. claramente ya llegan con un modelo hecho, entonces eso facilita un poco el ejercicio en Chile, por ejemplo, ¿verdad? Sí, justo. O sea, son varias cosas también. Ahí yo agregaría un tercer punto, Jairo, que es también considerar como cómo está, o a ver, quiénes son las instituciones que hoy día son las que tienen esa información, son las que eventualmente tendrían que compartir esa información para hacer uso de ella, ya sea instituciones fiscales como la DIAN en Colombia o registraduría, los bancos, que los bancos obviamente, hoy día los datos es lo más valioso del mundo, yo creo. Entonces, el poder ser capaces de generar esa mirada como de crecimiento para la tecnología también es relevante. O sea, lo que dices tú, sabemos cómo funciona en Europa, que funciona súper bien, pero claro, una cosa es en Europa, aquí de repente sabemos que los países latinoamericanos a veces no siempre destacan por ser los más honestos, entonces, claro, también hay un doble estándar de seguridad que tenemos que cumplir, en fin, son una serie de cosas que tienen que avanzar, pero también lo importante es ver cómo las principales autoridades están dispuestas a acompañarnos en este cambio, que eso es lo que puede tomar más tiempo también. Bien, muchas gracias. A ti. Bueno, empresario EFG tiene una pregunta. Gracias, Catalina.
Andrés, una pregunta, digamos que a mí sí me gustaría saber ustedes cómo controlan o el tema de suplantación de identidades, cómo están gestionando, digamos, que todos esos riesgos alrededor, digamos, de gestionar esto. Tú dices, pues, unas credenciales simplemente se puede sacar un crédito. Entonces, ¿cómo ustedes desde Floyd controlan eso? ¿Se alían o están haciendo revisiones constantes? ¿Tienen diferentes puentes? ¿Cómo ustedes han construido como esa capa de seguridad frente a ese punto? Sí, súper importante también. Eh, ahí es importante mencionar que nosotros no entregamos crédito. O sea, nosotros lo que buscamos es ofrecer justamente la tecnología para que la evaluación sea más digital y más segura, más rápida. Entonces ahí hay dos puntos importantes. Uno, si es que por alguna razón hay una suplantación de identidad para poder acceder a la tecnología de Floyd, igual de todas maneras eh, siempre es necesario complementarlo con la verificación con biométricos, por ejemplo. Ahí hace poco estuve conversando con una empresa justamente colombiana que creo que se llama Yumio, si no me equivoco, que justamente hacen temas de verificación de identidad por biométricos. Entonces, claro, ahí son dos cosas que vienen a complementar. Por un lado está el asegurarnos de que la persona que está solicitando la evaluación sea efectivamente la persona, ahí viene la evaluación con biométricos, pero por otro lado es cómo accedemos a la información propiamente tal de esta persona que quiere evaluarse. Entonces, diría que son tecnologías que se complementan, que son las dos igual de necesarias, y que claro, hoy día en Floyd no trabajamos tanto con ese flujo, sino que lo dejamos a que otros actores también vengan a complementar esa parte. Entonces, diría como en resumen de que son tecnologías complementarias. O sea, una es para compartir la información y otra es para asegurarnos de que la persona que efectivamente nos compartió esa información es quien dice ser. O sea, en conclusión, digamos que ustedes no están dentro de ese proceso, ustedes asumen que la persona, o sea, cuando les llega esa solicitud, ya ustedes asumen que es la persona. Nosotros hemos desarrollado por ahí algunas tecnologías de variación de identidad, pero de otras maneras. No nos hemos metido todavía con biométricos. Pero claro, aquí se basa mucho en el Open Finance en general, es con un consentimiento. Entonces, claro, si es que yo recibo las credenciales correctas, puedo asumir de que de que hay una persona que quiere acceder a ello. Ahora, no es que esta tecnología esté disponible en cualquier sitio público, sino que finalmente hay también o sea, sí, y bueno, nos mostré el caso de Santander, que claro, ahí sí está público, pero también viene un proceso después de, no sé, firmas de contratos y todo eso, que sí hay una verificación de identidad. Entonces, una cosa es evaluar esta información y decir, mira, sí, puedes tener un crédito, pero otra cosa es tener la aceptación o la firma necesaria para poder efectivamente recibir ese crédito. Entonces ahí es donde entra la tecnología de validación de identidad por biométricos, que creo que es complementaria a nuestra tecnología. Que listo, entiendo. O sea, digamos, mm, sí, digamos que ustedes asumen ese proceso, lo ejecutan, dan el resultado, Sí, pero no implica que ya esté ahí el proceso cerrado, sino pues después vienen unas validaciones más de identidad que pues garantiza que se solvente ese hueco si llegara a existir. sí, exactamente. O sea, aquí nunca vamos a decir solo por ingresar tus credenciales te vamos a depositar el crédito de una. No, o sea, es parte del flujo. Viene a agilizar lo que antes era tráeme todos tus documentos a la sucursal del banco. Hoy día lo hacemos digital, pero igual, de todas maneras, tienes que firmar un contrato, el cual te va a llegar a tu correo electrónico, ahí probablemente va a tener cierto análisis por biométrico, etcétera. Pero claro, es digitalizar una parte del proceso, no abarcamos el flujo completo de entrega de créditos, por así decirlo. Listo, perfecto, gracias. De nada. Bueno, empresarios, ¿alguno tiene una inquietud adicional, alguno que de pronto tenga este caso de uso en su empresa y quiera exponerlo?
Julián. Buenos días. La pregunta es, ¿cuáles son los valores? ¿Es por paquetes, digamos, para realizar una integración donde se consiga de pronto las personas interesadas en adquirir los créditos y poder hacer una integración con ustedes para que determinen si ellos cumplen con las condiciones para poder obtenerlos? A ver si entendí bien, Julián, ¿te refieres como como a los valores de parte de Floyd? O sea, ¿cuál es el modelo de negocio finalmente? Correcto, sí. Perfecto, lo que nosotros ofrecemos, y aquí dependiendo de la tecnología que se usa, es cómo es el precio, pero finalmente ofrecemos una estructura por una tabla de consultas o llamados a la API de, no sé, obtención de cartolas bancarias, por ejemplo. Entonces, se definen ciertos tramos en donde el primer tramo, no sé, de 0 a 1000 consultas se cobra de manera fija y las siguientes consultas, 1000, 2000, 3000, etcétera, vienen con un descuento por volumen. Entonces, claro, ahí es donde se genera cómo se genera esa rentabilidad. Sí, y algo importante es que siempre va a ser un cobro por consulta exitosa. O sea, si entro yo, Andrés, con unas credenciales inventadas y me arroja un error, eso no es un cobro válido, pero si entro con las credenciales correctas, eso sí vale como una consulta. Entonces ahí, si es que llegan 3000 personas a evaluarse en un mes, se cobran esas 3000 con el descuento por volumen correspondiente. Tienen programas donde o sea, si la persona obtiene el crédito, se cobre. Obviamente sería una tasa mayor y que no sea por consulta, sino por proceso finalizado con la entidad bancaria sea exitoso. Sí, buen punto. Lo hemos trabajado con algunos clientes, no con todos porque claro, ahí es muy variable el porcentaje de aceptación o el porcentaje de aprobación del crédito, eh, pero sí lo hemos desarrollado, porque claro, hay varios que me han mencionado como, oye, yo tengo una tasa de aceptación, no sé, del 20%, entonces si es por cada una de las consultas me puede salir un poco caro. Entonces ahí llegamos a un acuerdo de precios diferenciados o un precio como único, pero que permita justamente hacer esa diferenciación de créditos aprobados o rechazados. No es lo común, pero sí lo hemos desarrollado, Julián. Y ustedes aplican únicamente para el típico crédito de consumo, el que le interesa, digamos, al cliente final con la entidad bancaria, o de pronto están inmersos en otro tipo como de créditos o procesos como adquisición de seguros o qué otro tipo de procesos. No, trabajamos con todo tipo de industria. Lo principal o de dónde nace fueron con créditos bancarios, consumo, hipotecario, etcétera. Entramos también con la parte de seguros, por lo mismo, como para evaluar como esa sección de la evaluación de seguros, para un seguro automotriz, por ejemplo, cosas así. También estamos evaluando, o sea, conectándonos con las fuentes fiscales para empresas como Factoring, que necesitan hacer una evaluación de las facturas, incluso empresas de la industria que quieren evaluar a su proveedor para ver si es que le ofrecen o no un crédito. Crédito, digo, en términos de días para poder pagar la factura. Entonces, como que hemos entrado en todo tipo de préstamos o lending directo o indirecto, según la necesidad de los clientes y según la fuente que nos conectemos. Gracias. De nada. Bueno, empresarios, ¿alguien más que tenga alguna duda, alguna inquietud? Aprovechen aquí el tiempo de Andrés, que está a su disposición para resolver todas sus dudas. Catalina, tú nos regalas los contactos de Andrés. Claro que sí, si Andrés me autorizas, les comparto tu correo. Sí, claro que sí. Si quieren ahí lo dejan en el chat, Catalina, ningún problema.
Listo, La perfecto. pregunta, Andrés, ¿la tecnología de ustedes está disponible para ser puesta de manera embebida bien sea en aplicaciones o en páginas web o mediante API? Sí, sí, está de las dos maneras. Ok, perfecto. Sí, ahí como más le acomode. Ahí podemos conversar, Julián, para ver si es que logramos hacerlo. Súper, muchas gracias. Listo, ahí les compartí el correo de Andrés. Bueno, y si no tenemos más preguntas, pues vamos cerrando la sesión. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información tan provechosa para los empresarios que nos compartiste. Tenemos una próxima sesión contigo el próximo jueves. Entonces, pues ahí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias a todos también por su asistencia.